Duncan Macon Reed, 1897-1985. Duncan M. Reed nació en la ciudad de Motherwell, Escocia, el 6 de mayo de 1897. Conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal a los 16 años y llegó a ser miembro activo de la Roman Road Gospel Hall. Terminado en 1921, vino desde Escocia con su joven esposa Mary Campbell y se establecieron primeramente en La Vega, luego en Sánchez y más tarde, en 1923, se trasladaron a Puerto Plata. Al año siguiente de su llegada, nació su única hija, Muriel. Durante su labor evangelística, tanto él como su esposa Mary anduvieron por las calles de la ciudad, hablando directamente con las personas, distribuyendo tratados evangelísticos y estableciendo escuelas dominicales en los diferentes barrios de la ciudad. A lomo de caballo, recorrieron todos los campos de la costa norte con la predicación del evangelio y la enseñanza de la palabra en las iglesias que se iban fundando. Desde el año 1939, Mr. Reed sirvió de forma honoraria como vicecónsul de la Gran Bretaña, una posición diplomática que ocupó con discreción y sabiduría. En el 1960, junto con la hermana Graciela de Hernández, fundó el colegio Mary Lightgo. En 1971, el ayuntamiento lo declaró hijo adoptivo de Puerto Plata y el 1 de abril de ese mismo año, el gobierno de la República Dominicana lo condecoró con la insignia de Caballero de la Orden de Cristóbal Colón. El 29 de marzo de 1985, Mr. Reed pasó a la presencia de su Señor y miles de puertoplateños lo despidieron honrando su gran labor. En la lápida de su tumba quedó escrito su texto favorito: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mariano González conoce al Señor en el año 1949 a raíz de la muerte de su abuela, quien pertenecía a los templos bíblicos, por un sermón predicado por el mismo predicador que lo había hecho en el cementerio, Mr. Ian Rathy. Cursó 3 años de medicina. En la década del 50, forma lo que él llamó el Grupo de Plata, compuesto por jóvenes de los templos bíblicos. Llega a ser jefe de redacción del prestigioso periódico Listín Diario, autor de más de 21 libros y miembro del Club de los Poetas en los Estados Unidos, escritor de más de 300 poesías y 200 canciones cristianas. Escribió el libro El Judas de Bosch, en donde refuta la tesis del libro de Juan Bosch, Judas Iscariote, el calumniado. Más adelante se muda a la ciudad de Chicago y allí estudia en el Instituto Bíblico Moody. Estudia a su vez comunicación social y periodismo para radio y prensa, tanto en dicho instituto como en la Universidad de Wheaton, Illinois. Además, es un instructor de profecías bíblicas en el Seminario Bíblico Hispano de Chicago. Se casa con Perla Moore el 31 de enero de 1958 y tiene 2 hijas. Mariano González y su esposa fueron encomendados a la obra misionera en 1963 por las iglesias de Villa Francisca, Villa Juana y Los Minas de Santo Domingo, donde estuvieron ejerciendo su ministerio durante 5 años, mayormente en la ciudad capital. En 1969 regresan nuevamente a los Estados Unidos. Mariano fue el fundador y presidente de los ministerios Audiolit y del popular programa En Esto Pensad, donde trata temas evangelísticos y doctrinales. Para Mariano González, el evangelio es preciado y ha dejado frutos incontables entre sus hermanos. Su corazón está ligado a la hermosura y al valor inapreciable del mensaje de gracia que hasta el día de hoy proclama. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestro tercer día de celebración. Hemos pasado 2 días en la misma presencia del Señor, celebrando nuestros 100 años. Y hemos aprendido
un poco más sobre nuestra historia. Una historia llena de amor y de gracia que podemos testificar y ver año tras año. Historias que se han concatenado a través del tiempo. Tiempo que nos ha permitido ver y entender que Jesús es el mismo ayer, Hoy y por siempre. es por eso que nos gozamos en el Señor, de que una noche más tú puedas estar con nosotros. Continuemos disfrutando de este maravilloso tiempo. Hoy, con un enfoque muy especial, y es que Dios sigue siendo el mismo a través de sus benditas promesas. En los templos bíblicos podemos decir que la primera persona en la familia fue don Telésforo Brea, que se había convertido no en templo bíblico, todavía no existía aquí, ni siquiera habían hecho contacto con los misioneros, sino que a través de los hermanos de la Iglesia Evangélica Dominicana, ellos habían conocido al Señor y estaban en Madre Vieja, donde eso es los campamentos de Madre Vieja. Ese fue nuestro bisabuelo. Luego, cuando vinieron los misioneros, entonces ellos pasaron al templo bíblico, se relacionaron entonces con los hermanos misioneros de los templos bíblicos. Cuando Telésforo Brea, que es el primero, comienza ese movimiento de cristianos que no es templo bíblico, pero a él le nace una familia numerosa y todos fueron orientados en el Evangelio y crecieron. De ahí sale mi madre, que luego se trasladó, cuando se casa con mi abuelo don Benito Antonio Gómez, se trasladó a los campos de Moca, y de los campos de Moca pasó a Magante, en una región de Gaspar Hernández. Entonces ahí cuando ya suben a Jovarriba y se establecen como iglesia, se hacen parte de los miembros de esa iglesia y comienza a crecer. Nosotros, la familia, organizamos eventos que últimamente lo hemos paralizado porque justamente nos tocaba sobre la pandemia, pero nos reunimos, convocamos a nivel internacional y hemos hecho eventos donde hemos estado en un resort 254 personas, una familia que aunque todos no están en la fe, pero de esa familia, ahí contamos que ya de nuestro abuelo ya descendían alrededor de 700 y pico, 700 personas en un momento dado, logramos localizar. Podemos decir que en la historia de nuestra familia tenemos 6 generaciones que han pertenecido a la Asamblea de los Hermanos, denominado los años templos bíblicos aquí en República Dominicana, porque nuestro bisabuelo, que ya señalaba, desde Madre Vieja, fue el primero, viene siendo la 6ª generación ya, contando a nuestros hijos. La familia de los Gómez, que milita en los templos bíblicos, podemos encontrarla en Puerto Plata, en la iglesia central de Pablo Clase, podemos encontrarla en Bávaro, en la Unión de Sosúa, aquí en Santo Domingo, bueno, en el templo bíblico en Olivar, el templo bíblico Bella Colina, de lo que recordamos así, pero la verdad en la zona de Cabrera, y ya en Cabrera, Nagua, también en Las Terrenas, pues en todos esos lugares han estado los hermanos que descienden de los Gómez y que militan en la asamblea. Puedo recordar que una de las prácticas que marcó mi vida espiritualmente era el altar familiar, el culto. Mi padre era un hombre de oración y a las 5 de la mañana en el campo donde vivíamos se levantaba y nos hacía levantar para adorar al Señor y orar. Y no hay nada que pueda unir más a la familia que el vínculo con el Señor Jesucristo y con la palabra de Dios. Entonces desde ahí comenzamos a heredar esa unidad con la familia y de compartir realmente esa riqueza de la vida espiritual en la familia.
Damos gracias a Dios por la vida de todas las familias que, como los Gómez, se han levantado para proclamar el nombre de Jesús en todo el mundo. Definitivamente. Y estamos seguros de que así como ellos, tú también eres una pieza clave y fundamental en este rompecabezas divino de proclamar su bendito evangelio, empezando desde tu propio hogar. El Señor bendice a nuestras familias y cumple sus promesas, y ese es motivo más que suficiente para que esta noche bendigamos su santo nombre a través de estas alabanzas. Así que si lo crees así, yo te pido que te unas a nosotros y cantemos junto al Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Tus maravillas, enumerarlas no puedo, sin anunciar y hablar de ellas.
cielos rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Canta conmigo y dile: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a mostrarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Yo tengo una bendición muy especial porque mis padres conocieron al Señor
por allá por el año 1948, cuando solo yo tenía 4 años. Y por la gracia del Señor, esos padres me instruyeron desde mi pequeña infancia en el camino del Señor. Me enseñaron a amar al Señor, a honrar al Señor y a servirle. Hemos estado trabajando en diferentes áreas de la obra allá en Nagua y en los campos alrededor, pero hemos tenido una visión de ayudar a levantar pequeñas congregaciones. Por la gracia del Señor hemos colaborado para tener alrededor de 7, 8 pequeñas congregaciones en los campos aledaños a la ciudad de Nagua. Y todo ello porque sentimos ese llamado del Señor de proclamar a Jesucristo, de alcanzar las almas que están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y Él nos ha dado esa gran bendición de tener pequeñas congregaciones que están sirviendo al Señor en diferentes puntos de los campos de Nagua. Nuestras asambleas, no que sean las únicas ni las mejores, pero sí tenemos una forma tan bíblica de servir al Señor, y por la gracia del Señor, mis padres conocieron al Señor en esta forma de doctrina. Me instruyeron ahí y yo no he sentido otro deseo de otra congregación. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido esa educación, esa formación y ese deseo de honrar al Señor desde nuestras asambleas. Gracias al Señor me dio una esposa muy especial, con los cuales tuvimos 4 hijos, y gracias al Señor ellos fueron formados en la doctrina y en la fe de nuestro Señor Jesús, y ellos están honrando al Señor. Así que para mí el mayor privilegio es que nuestros hijos, acompañados de sus esposas y de sus respectivos hijos, están sirviendo al Señor. 3 de ellos están acá en Santo Domingo, digo 2 porque uno de ellos el Señor decidió trasladarlo a la patria celestial, y de seguro que allá pronto nos juntaremos, pero ha sido una tremenda bendición conocer al Señor e instruir al Señor, a nuestra familia, y hemos sido bendecidos de parte del Señor en esa área. Aunque sucedan cosas que nosotros no entendamos a plenitud, pero sí sabemos, como dijo el apóstol San Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nosotros creemos esa palabra porque son fieles y verdaderos. Bueno, yo creo que no hay otra mejor labor que servir al Señor, porque Él tiene una muy buena recompensa. Por ejemplo, Él dijo, el apóstol Pablo dice, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, que tiene una recompensa para el ahora y mucho mejor para el futuro, para la eternidad. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que eso está seguro. Para la labor que hacemos acá en el Señor y en su obra, también tiene una recompensa presente y futura. Así que yo animo a cuantos tienen ese deseo de poner su vida al servicio del Señor, que no lo piensen 2 veces, porque el Señor es fiel. Dejar un buen testimonio en el trabajo del Señor, una familia que siga honrando al Señor, una familia que dedique su tiempo a seguir los pasos del llamado que el Señor nos hizo, y que con su ayuda, aun con toda nuestra debilidad,
pero que el Señor nos ha ayudado a que podamos mantener el ejemplo y el testimonio de fe en el Señor Jesucristo. Y es una gran satisfacción que nuestra familia, ya la familia más extensa de primos y tíos por allá, tienen un gran concepto de nuestro servicio en la obra del Señor. Y yo quisiera que los que me sigan puedan seguir esos pasos honrando al Señor Jesús con toda su vida. Impactante es el testimonio de vida de nuestro querido Tato Faña. Que Dios permita que en esta nueva generación se levanten siervos consagrados que se entreguen al servicio del Señor a tiempo completo, sabiendo que Él cumplirá sus promesas, sustentándoles, guiándoles, bendiciéndoles. Totalmente de acuerdo. Al igual que nuestro hermano Faña, podemos ser nosotros también multiplicadores de la palabra. Por cierto, Joel, ¿sabías que tu celular, tu forma de vestir, tu forma de hablar, hasta tu forma de caminar, son maneras en las que podemos, sin darnos cuenta, predicar la palabra de Dios? Pues así es. Tu vida y tu accionar son los canales principales en los que otros pueden conocer a Jesús. Ya sea en tu hogar, en la escuela, en tu comunidad, en tu trabajo o en cualquier otro entorno social, tienes la oportunidad y sobre todo el deber de mostrar a Cristo. Así es, la vida de estos misioneros se ha caracterizado precisamente por mostrar a Jesús a los demás. Y veremos cómo esto ha traído grandes beneficios a lo largo de nuestra historia. Continúa con nosotros disfrutando del tercer episodio de esta historia fascinante de gracia, misericordia y amor. Esa vez, el señor Johnny comenzó a sentirse inquieto, pues él no creía que las coincidencias sucedieran 2 veces, mucho menos 3 veces. El hecho de que estuviera en los 3 momentos relevantes le hizo pensar que Dios lo había estado llamando desde hace mucho tiempo. Y fue entonces, como un par de semanas después, Johnny aceptó al Señor Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. A Johnny le gustaba hablar de Cristo y 20 años más tarde, en 1961, Johnny llegó a mi casa, pues acostumbraba a predicar casa por casa. Esa vez escuché por primera vez el Evangelio. 6 años más tarde, luego de muchas otras visitas, llegué a los pies del Señor. Tenía apenas 17 años de edad. Ese mismo día nos tomaron una foto juntos. Ok. Esta foto. Es increíble cómo Johnny pasó por todos estos eventos que se conectaban perfectamente entre sí y él ni siquiera se había dado cuenta. Pero ok, déjame ver si yo entiendo. Johnny vino a conocer al Señor aquí en la capital a través de Mr. Ray, quien fue el que vino a darle clases a los hijos del señor Peter King, quien fue el que fundó la iglesia en La Vega, pero que después estuvieron los esposos Carter. Después él conoció en Puerto Plata la iglesia central, donde estuvieron Mary Campbell y Duncan Ray. De verdad que la historia de los templos bíblicos es asombrosa. Así es, Luis, asombrosa. Déjame decirte que yo por eso le llamo la historia de la misericordia de Dios para la República Dominicana. Déjame decirte, Luis, que a partir del trabajo de esos primeros misioneros se empezaron a tener frutos locales. Por ejemplo, Johnny contaba que ese joven que se levantó en Puerto Plata, que levantó la mano en la iglesia central de Puerto Plata, resultó ser el hermano Pablo Clase.
Te voy a contar la historia de la gracia de los templos bíblicos. Cómo Pero Dios bueno. ¿Y qué es lo que ustedes tienen tanto tiempo hablando aquí el día entero? Le traigo un juguito ahí a ver si ustedes se mojan la garganta con esta habladera. Cuéntame. Mi doña, acomódese por ahí, que ahora que falta historia aquí por contar. Este tiempo yo lo llamo como la historia de la gracia de Dios para con los templos bíblicos. Esto es increíble lo que Dios ha hecho cuando pasó el tiempo. Los misioneros extranjeros que habían llegado primeramente, Luis, empezaron a morir, todos empezaron a pasar a la presencia del Señor, pero el Señor no dejó las cosas así. Por ejemplo, en Puerto Plata levantó un hombre como Pablo Clase como misionero. En Nagua levantó al hermano Tato Faña. En Santiago al hermano Lino Gómez. En la capital, el Señor mantuvo a nuestro hermano Ian Rassi hasta el año 1994, teniendo el control de las nuevas asambleas y de todas las órdenes de los templos bíblicos. Pero en su partida, 4 o 5 años después, cerca del año 2000, se fundó la coordinadora de los templos bíblicos. Y uno de los mayores logros que tuvo la coordinadora fue que creó un libro que se llama el Libro de Doctrina de los Templos Bíblicos. Esto es increíble porque el Señor no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos y no ha dejado las cosas a su suerte, sino que ha tenido el control de todo. Asimismo, hoy en día tenemos muchos templos bíblicos en todo el territorio nacional. Gracias a Dios. Ay, mira. Esto es parte de la historia, también es un librito de la EBDB. Ay, cuánto tiempo hace de eso. Yo recuerdo que no usaban los campos y los pueblos que yo fui a predicar con el grupo de la iglesia. Había momentos que tu abuelo no me quería dar permiso, pero después lo convencí. Claro, la escuela bíblica de verano. Mira, Luis, déjame decirte algo, y a ti también, Clara, para que me atiendas bien. Las EBDB o Escuela Bíblica de Verano es uno de los ministerios más importantes que tienen los templos bíblicos. Por más de 50 años, los templos bíblicos han estado enseñando a los niños la palabra de Dios. Déjame decirte, Luis, que yo ya en mi edad muy adulta me encontré con gente en el trabajo que me cantaba en el coro de la EBDB, porque cuando niño en algún lugar en Monteplata, en la capital, se le había enseñado la palabra de Dios. Pero no solamente la EBDB, sino también tenemos la prensa bíblica, la primera prensa cristiana. Tú no te imaginas la cantidad enorme de tratados que se han impreso en la prensa bíblica. Y esos tratados se han estado distribuyendo a un costo baratísimo, bien económico, para que todo el mundo pueda compartir la palabra de Dios a todas las personas que conocen. Y otra cosa, Luis, vamos a ver si tú estás en esto. Hay un ministerio que se hizo muy famoso en la ciudad de Santo Domingo. ¿Sabes cuál fue? ¿Sabes cuál fue, Clara? ¿Sabes cuál fue? Ah, no saben, ¿verdad? El ministerio Chat. ¿Tú te acuerdas del Chat, Luis? ¿Y cómo se va a acordar el ministerio Chat? Ese niño no había ni nacido para esa época. Oh, sí, porque ahora yo soy el tipo más viejo de la historia, ¿verdad? Pero es que eso fue como para el año 2000, a principios del año 2000. Ahora, ahí se juntaron jóvenes de todas partes. Vinieron hasta de las provincias. Fue muy productivo y provechoso para nuestras iglesias. ¡Saludos! Bueno, ¿cómo está la gente de esta casa? Bien. ¿Qué es lo que se mueve? Ah, miren, ellos sí saben. ¿Ustedes se acuerdan del ministerio Chat? Pero claro, un doble clic a tu corazón. Clic, clic. Ay, pero qué bueno que ustedes trajeron comida porque no estamos en eso. El abuelo está contando hoy toda la historia de los templos bíblicos, así que acomódense. Pero también yo veo que hemos crecido en el contacto a la comunidad y el servicio social. Por ejemplo, el trabajo que se hace en el hogar de ancianos, ya yo lo he visitado varias veces. Pero eso es un lugar donde realmente te da la oportunidad de mostrar amor hacia los más mayores. Así es, Luis. Por eso es que yo llamo a este periodo presente el periodo de la gracia de Dios con los templos bíblicos. Los templos bíblicos tradicionalmente han hecho mucho contacto con la comunidad, campañas evangelísticas, han hecho operativos médicos, pero ahora, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, es increíble la interacción que nuestras iglesias han tenido con la comunidad. Han llevado medicinas, tratamientos médicos a algunas familias, comida, le hemos dado soporte espiritual. Hemos hecho de todo en este tiempo para ayudar, inclusive en algunos casos hasta hemos pagado renta. ¿Sabe por qué?
porque la gente perdió los empleos. Es algo increíble lo que los templos bíblicos hemos hecho en este tiempo. Y no solamente en esto, algo más formal. Por ejemplo, muchas de nuestras iglesias tienen una relación con Compassion International. Es verdad que este es un ministerio internacional, ¿verdad? Pero eso nos da la oportunidad de que esos niños que son auspiciados por Compassion para poder estudiar y todo lo demás, nos abre la puerta en las casas de esos padres. Sí, claro. Yo fui patrocinado por un centro de Compassion y cabeza caliente que era yo. Gracias, que Dios cambie y transforma, ¿eh? Por supuesto que sí, pero yo soy casi un ángel. ¿No viste que me estoy por graduar de la Escuela de Formación Bíblica? Solamente me falta pasarle a Miguel Matos. Eso sí, que me han dicho que es como un gilet. Pero fuera de relajo, sin duda alguna, la Escuela de Formación Bíblica ha sido de mucha ayuda y crecimiento a los templos bíblicos. Pero que tampoco se nos quede red y Levi, estos ministerios son muy buenos, ¿eh? Estos ministerios nos ayudan al contacto entre los hermanos, la adoración y el evangelismo. Eso es un control, todo está ahí. Por eso, Luis, que yo sigo afirmando que este periodo hasta hoy es el periodo de la gracia de Dios para con los templos bíblicos. Dios nos ha mantenido en su misericordia, en su periodo de la gracia, y ahora el que viene, que yo le he denominado el periodo del amor de Dios para con los templos bíblicos. La verdad de la verdad es que tanto la misericordia, la gracia y el amor de Dios nos ha acompañado en toda la historia de los templos bíblicos. Es increíble que Dios ha estado con nosotros en todas esas etapas. Nunca nos ha abandonado como prometió, nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado solo, y nos va a llevar de la mano en esta etapa que viene ahora. Los minutos han transcurrido en este hermoso recuento de nuestra historia. Ha llegado el momento de seguir aprendiendo más de la sana doctrina, escudriñando su palabra. Hoy nos acompaña desde Lima, Perú, el hermano Giovanni Núñez. Nuestro hermano Núñez ha desarrollado su ministerio en Lima y desde el año 1989 sirve a tiempo completo para la obra del Señor, pastoreando la congregación Iglesia Cristiana del Pueblo Libre. Es director de las redes de misión en Perú, profesor del Instituto Bíblico de Entrenamiento Misionero y director regional de cursos Emmaús y activo participante de Pregoneros de la Verdad. Nuestro hermano Giovanni Núñez continuará con la tercera parte de esta serie de estudios, hoy mostrando la inmutabilidad de Dios desde la perspectiva de sus promesas. Abre tu corazón, presta atención a lo que el Señor ha preparado para ti. Hermanos, los saludo desde el Perú, su hermano en Cristo, Giovanni Núñez Ortiz, para estar con ustedes en una fiesta tan especial para vuestro país, su 100 aniversario. 100 años que los templos bíblicos o las asambleas de los hermanos a nivel mundial están dando testimonio, y quiero agradecer a Dios y a la oportunidad que ustedes me dan de poder estar hoy día compartiendo en un día tan especial para la historia de la Iglesia Cristiana o la Iglesia de Cristo en este amado país. Así que hermanos, gracias, y quiero en este momento compartirles la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dirija. Padre, gracias Señor por darme la oportunidad de estar en este momento con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de predicar tu palabra. Y gracias, Señor, por lo que has hecho en República Dominicana en estos 100 años. En tus manos dejamos este tiempo, Señor, para que tú seas el que me dirija, Señor. Para que solamente sea mi voz la que hable, pero el mensaje es tuyo, Señor. Gracias por lo que nos estarás enseñando en este momento. En el nombre de Jesús te lo decimos todo esto. Amén. Quiero comenzar compartiéndoles
una experiencia que estamos viviendo en mi país, en Perú, y posiblemente también sea la experiencia de República Dominicana. En nuestro país ha sucedido muchas cosas tristes en cuanto a la política. Por ejemplo, quiero contarles algunos casos, ¿no? Hemos tenido un presidente que cuando postuló en su campaña electoral, por ganarse a las personas vamos a decir, a las personas políticas de la ala izquierda, se puso un polo rojo para identificarse con los partidos izquierdistas. Y como no ganó en la primera vuelta, en la segunda vuelta tenía que definirlo, ahora se cambió de polo. Ahora se ponía un polo blanco, ¿para qué? Para ganar a los de la derecha. ¡Qué cambio!, ¿no? Ahora, llegó a final a la presidencia con muchas promesas. Y cuando ya estaba en la presidencia, ya gobernando, todo lo que había prometido y que estaba grabado en los videos, dio vuelta atrás, cambió completamente. Ahora, tristemente, ya terminó su periodo y juntamente como otros presidentes, él está siendo juzgado ahorita por corrupción. Esta es una experiencia de un presidente que desde antes de ser presidente, cómo estuvo cambiando. En estos días nomás, que estamos a puertas de una nueva elección, los periodistas nos sorprenden con un político conocido en nuestro país que está participando para ser congresista por un partido político que hace poco nomás lo había criticado duramente. Tanto el presidente de este partido político que nunca él participaría. Y ahora ha cambiado de un momento a otro y ahora está participando el partido político que él había criticado. Y es triste escuchar esto, ¿no? Pero no solamente esto sucede en el ambiente político. También es triste escuchar últimamente que aún en el ambiente cristiano también. Por ejemplo, me sorprendió bastante un autor cristiano muy renombrado. Yo he leído algunos de sus libros y es más, los recomendaba, de que este autor, que era un referente en cuanto a temas, por ejemplo, de cortejo, que era un referente en cuanto a pureza sexual, y es más, era un referente para muchos jóvenes. Tenía libros, tenía programas, pero no sé qué sucedió, de un momento a otro lanzó un comunicado que se separaba de su esposa. Y luego de ello, a la semana siguiente, no solamente se separaba de su esposa, sino que también abandonaba la fe cristiana. Y hoy día está participando y apoyando a los movimientos LGTB. Ahora, los seres humanos estamos cansados de que las personas estén cambiando, que sean inestables. Y todos somos conscientes que necesitamos de hombres que sean realmente inmutables, que cumplan lo que prometen y que no nos decepcionen, que en un momento dijeron algo y al día siguiente cómo pueden estar cambiando. Y que realmente esto nos deja muy decepcionados. ¿Existirá una persona así, alguien que realmente se mantenga firme en sus promesas, en su dicho? ¿Habrá una persona que sea inmutable? Ahora, la buena noticia es que el cristianismo que predicamos tiene a un personaje que realmente nunca cambia. Sí, ya sé, inmediatamente lo has identificado quién es. Jesucristo. Esa persona es indudablemente Jesucristo. Y aunque es verdad que hoy día no está con nosotros, con aquella figura humana como narra la historia cuando vino el Hijo de Dios aquí en la tierra. No lo oímos hablar en arameo, ni lo podemos ver como un joven judío andando por las calles de Jerusalén, pero sin embargo, Él no se ha quedado en el pasado. Es un personaje que ha traspasado la historia, pues hoy en día Él está vivo y cumpliendo lo que dijo a todos los que lo seguían. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este Jesús que nos prometió estar con nosotros
todos los días, hasta el fin del mundo, es el mismo Jesús que está hoy con nosotros. O sea, el Jesucristo de ayer, que lo conocimos, que quedamos impactados y que nos prometió que estaría todos los días con nosotros, hoy está con nosotros. Aquel Jesús que en este momento nos relacionamos y mantenemos comunión y tenemos confianza que este Jesús de ayer, de hoy y de mañana seguirá siendo el mismo, porque a Él hemos depositado nuestra esperanza y nuestra gozosa eternidad. Y hoy día quiero hablarles de este tema que me han invitado a poder compartirles con ustedes, basado en Hebreos capítulo 13, del versículo 7 al versículo 14. Y el título que le he puesto es La gran promesa del Cristo inmutable. La gran promesa del Cristo inmutable. Y vamos a ver en 2 puntos. La gran promesa del Cristo inmutable, testificada por los pastores y sostenida por su propia persona. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? Si podemos acomodarnos. Vamos a leer en Hebreos, el capítulo 13, del versículo 7 al versículo 14. Si todos estamos listos ya con las Sagradas Escrituras, Hebreos 13, del 7 al 14. La palabra de Dios dice así: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Posiblemente algunos ya están familiarizados con este pasaje. Y el libro de Hebreos posiblemente para algunos es su favorito, aunque para muchos Hebreos no es un libro tan fácil de leerlo. Tan igual como cuando en el Antiguo Testamento encontramos Levítico, ¿no? No es un libro tan fácil de leerlo, ¿no? Porque cuando uno lee Levítico en el Antiguo Testamento está lleno de tantas regularizaciones, de tantos ceremonias, sacrificios, ¿no? Tantos utensilios que podemos pasarlo fácilmente. Y Hebreos para muchos puede ser también un libro que no es tan fácil de leerlo, ¿no? Por un lado, porque Hebreos también está lleno de muchas regularizaciones, ¿no? Por ejemplo, Hebreos nos habla de machos cabríos, de cenizas de becerras rociadas, de lo que es inmundo, nos habla de sacerdotes, tabernáculo. Y uno podría preguntarse, ¿y qué tiene que ver todo esto con la verdadera espiritualidad? Y el autor de Hebreos nos va a decir que nada tiene que ver con la verdadera espiritualidad, porque la espiritualidad no está basada en formas, y eso lo va a decir claramente el libro de Hebreos. La verdadera espiritualidad no tiene que ver nada con ritos, con liturgias, ¿no? Sino que la verdadera espiritualidad tiene que ver con el corazón, aquel lugar donde realmente Dios quiere ser adorado. El corazón es el lugar donde Dios quiere que desde ahí podamos ofrecer nuestras ofrendas a Él. Ahora, ¿quién hace posible? Y Hebreos nos va a enseñar y nos va a decir claramente quién hace posible que podamos tener realmente esa verdadera vida que Dios quiere que tengamos, lo que es ser realmente espiritual. Es nada menos que el Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que vamos a empezar viendo el primer punto de este tema, la gran promesa del Cristo inmutable. Y quiero decirles que la gran promesa del Cristo inmutable está testificada por los pastores.
Número 1, testificada por los pastores. Si podamos leer y poner nuestros ojos en el versículo 7, dice así: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Una pregunta que podemos hacernos en este momento, este capítulo 13 que estamos leyendo, hay que recordar que es el último capítulo de Hebreos. Y ya finalizando, el autor de Hebreos está dando varias instrucciones, varios mandamientos, y dentro de ellos se encuentra el que estamos leyendo. Y aquí se va a dar una orden. Primeramente dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Quiénes son estos pastores? Claramente podemos darnos cuenta que al hacer memoria estos pastores, porque esta es la ordenanza, nos da a entender que estos pastores han fallecido. Y se nos manda a recordar lo que ellos han realizado. Ahora, fácilmente podemos inferir que estos pastores, por un lado, pues, es de seguro que fueron testigos oculares del Señor Jesucristo, que se mantuvieron firmes por la promesa que habían escuchado, o si no oyeron de la propia boca del Señor Jesús, o de aquellos que fueron testigos oculares, pero ellos estaban viviendo claramente la promesa de que Jesús iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y que en cada momento se estaban sosteniendo en el Cristo inmutable. Y a los que se les ordena recordar estos pastores, esta audiencia bíblica seguramente es muy posible que fueron ganados por estos pastores, pero ahorita ya no están. Posiblemente ya estaban en la presencia de su Señor. Ahora, ¿qué se les manda a recordar a estos creyentes, el cual se dirige el autor de Hebreos? Se les manda a recordar 3 cosas, hay que recordar de estos pastores. Primeramente, el mensaje que predicaron, la conducta que tuvieron, eso tienen que recordar, y su fe digna de imitarla. Entonces, veamos en primer lugar que la gran promesa del Cristo inmutable de estos pastores se podía ver en A, el mensaje que predicaron. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. De estos hombres se nos manda que debemos recordar ese mensaje que ellos tuvieron, hacer memoria, tenerlos presentes. Y es más, cuando dice acordaos, es un mandamiento y está en un tiempo presente continuo, o sea que hay que recordarlos constantemente. Fueron hombres indudablemente fieles a las Escrituras, apacentaron la iglesia del Señor, y sabemos que todo líder de Dios es aquel que es un canal por el cual realmente fluye la palabra de Dios. Ahora, cuando estaba preparando este mensaje y cuando dice aquí el autor de Hebreo, acordaos de vuestros pastores, qué oportuno es considerar un mandamiento así, de hacer memoria de los que Dios usó en el pasado. ¿Y saben por qué los veo oportuno, hermanos? Porque sobre todo en estos tiempos que nos dejamos impresionar por lo moderno, por la tecnología, ¿no? Por lo que está de moda, fácilmente, hermano, podríamos rechazar lo antiguo, lo viejo, lo tradicional. Ahora, a veces podemos tener cierto temor con lo tradicional. Y creo que, hermanos, hay que hacer una diferencia entre lo que es tradición y tradicionalismo. Yo creo en la tradición, me cuido del tradicionalismo. Me gusta lo que dice Charles Swindoll, un escritor cristiano que algunos de repente ustedes lo han conocido. Él dice lo siguiente, ¿no? Él dice que la tradición es la fe viva de los que han muerto. Y el tradicionalismo es la fe muerta de los que viven. Y hermanos, los hombres que precedieron para hoy día estar festejando 100 años de testimonio en República Dominicana, los primeros misioneros que llegaron, estaba leyendo la historia que ustedes han registrado en este libro. Y me llamó la atención, hermanos, de que cómo llegaron
el Evangelio a República Dominicana por medio de los templos bíblicos o por medio de las asambleas de los hermanos. Cuenta la historia que llegó a través de misioneros, y especialmente se habla del señor Harry Louis Smith, quien era un contador del ferrocarril Sánchez, un hombre de negocios y un hombre de profunda devoción al Señor. Se cuenta la historia que él escribió varias cartas a la agencia misionera de Inglaterra, ECOS, esa agencia misionera de las asambleas de los hermanos o de los templos bíblicos que envía misioneros a todas partes del mundo. Y este hermano, el señor Harris, pues solicitaba a través de cartas para que ECOS enviara misioneros aquí a República Dominicana. Y cuando leía esta historia de este varón, de este hombre, podía inferir que estaba tan entusiasmado, y eso lo ponía el Señor en su corazón, de que hizo todo lo posible. Y él se pudo contactar con un misionero de Argentina llamado Arthur Peterkin, para que pudiera venir con toda su familia a República Dominicana. Y fue así que en 1919 el misionero Arthur Peterkin llega a establecerse en La Vega, y donde predica el Evangelio cuando no era fácil predicar el Evangelio en medio de una oposición. Y dice que después de varios años, en 1929, en julio de 1929, construye la iglesia de los templos bíblicos en La Vega. 3 años después ya se retira el hermano Peterkin. Pero cuando sale él, comenzaron a continuar la obra otros misioneros canadienses, como los esposos Ralph y Mariana Carter, y Donald McIntosh y su esposa Wendolly, entre otros. En 1921 llega otros misioneros escocés, Duncan Reid y esposa, y dice que fue tan impactante la vida de este misionero Reid, que cuando se cuenta de él, en su biografía se dice que él era un dominicano que parece escocés. Y hermanos, gracias a esos hombres del pasado que trajeron el Evangelio a República Dominicana y que indudablemente se sostuvieron también en el Cristo inmutable, hoy se está celebrando los 100 años en este amado país. Así que, hermanos, una pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuál es la mejor forma de honrarlos a estos misioneros hoy día en estos 100 años? Tan igualmente como el autor de Hebreos le dice a su audiencia bíblica hace casi 2000 años que se acuerden sus pastores, que, hermanos, nos acordemos de ellos. Y qué bueno que hayan hecho su memoria, hayan registrado ustedes como República Dominicana la vida de estos misioneros. Y que en estos 100 años podamos honrarlos, conseguir predicando, pastoreando su grey con las enseñanzas de las Escrituras. Una pregunta que te puedo hacer en este momento es: ¿sigues fiel a la predicación del Evangelio? ¿Sigues alimentándote de su palabra para alimentar a tus hermanos? En segundo lugar, hermanos, la gran promesa del Cristo inmutable de estos pastores se podía manifestar en la conducta que tuvieron. Sigamos en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí el autor de Hebreos manda que estos hombres sean considerados en su conducta. En otras palabras, que sean observados y podamos ver cuál fue el resultado de su comportamiento. En el caso de estos pastores podemos inferir claramente, no solamente conocían la palabra de Dios, sino que su vida lo respaldaba. Y es por eso de que debemos recordarlos mirando cuál fue el resultado de su conducta. Y en estos 100 años en el cual tú estás participando, también podríamos hacerle una pregunta, cada uno de nosotros, a manera de autorreflexión. La conducta de tu vida en este momento honra al Señor como lo fueron de estos misioneros. Los que te rodean se sienten motivados en su vida cristiana cuando te ven cómo te comportas. ¿Cuánto se anima tu familia
al ver tu vida? Los hermanos en Cristo, ¿cuánto ánimo reciben cuando ven tu comportamiento? Más de lo que dices, sino cómo ven tu comportamiento tus vecinos. En tercer lugar, hermanos, ¿qué se manda a recordar? La gran promesa del Cristo inmutable que sostenía estos pastores se podía ver también por su fe digna de imitar. El versículo 7 no solamente dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta, sino también cómo termina el versículo 7, léanlo, mírenlo, e imitar su fe. Debemos también poner atención en la fe de estos pastores. Y aunque no se da mayores detalles de la fe, ¿no?, como en Hebreos capítulo 11, ¿no?, sí podemos encontrar muchos detalles de estos héroes, pero podemos inferir que si se nos manda a imitar realmente la fe de estos pastores, es porque todo lo que ellos decían, hacían, era un reflejo de la fe que tenían en el Señor. Eran hombres que vivían en la presencia de Dios. Sabían en quién estaban confiando. Y es más, estaban convencidos de que, aunque en el momento no veían todo lo que Dios les había prometido, pero sabían que se iba a cumplir en el tiempo de Dios. Así que de estos hombres el autor de Hebreos manda a que imitemos su fe. Ahora, no nos pide tanto que imitemos sus dones, sus talentos, sus actividades, pero sí nos manda que imitemos su fe, porque estos hombres eran dignos de imitar, ¿no? Hermanos, hombres así necesita República Dominicana, indudablemente también el Perú. Y tú y yo debemos rogar porque Dios siga enviando a estos hombres piadosos, ¿no? Necesitamos tener una visión del Cristo inmutable y necesitamos que hombres sean ejemplos en que tienen una fe que se sostienen en el Cristo inmutable, ¿no? Y ya el autor de Hebreos ya ha estado hablando sobre la importancia, hermanos, de imitar, ¿no? Ya en el capítulo 6 de esta misma epístola, en el versículo 11, 12, miren lo que dice ya el autor de Hebreos, capítulos anteriores. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, en realidad las palabras se las pueden llevar el viento. Es importante hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, leer públicamente la palabra de Dios. Pero hermanos, lo que va a ayudar más a las personas, lo que va a ayudar más a los hermanos, es cuando ve comportamientos dignos de imitar. Y hermanos, necesitamos encontrar en el camino hombres que nos motiven con su vida también, ¿no? Que realmente sean dignos de imitar, porque realmente lo que hacen, eso es lo que nos motivan al final a hacer, no tanto lo que dicen. Y me gustó cuando leía sobre Mr. Ray, en el cual se cuenta lo siguiente, lo que él dijo, Mr. Ray, en 1924. Él dijo: el lenguaje mío no da para describir lo que sentí o cuáles fueron mis impresiones cuando miré toda la hermosura de Puerto Plata al pie de la loma Isabel de Torres. Aquel día yo no sabía que este pueblo de Puerto Plata iba a ser escenario de tantos esfuerzos y trabajos nuestros en el Señor. Que Puerto Plata iba a ser escenario de tantos esfuerzos y trabajos nuestros en el Señor. Me impacta eso, en el Señor. Indudablemente, Mr. Ray era un hombre de fe. ¿Tienes la fe de estos misioneros que vieron a República Dominicana como una nación para Cristo? ¿Sigues teniendo esa fe de estos misioneros? ¿Cómo está tu vida de fe? ¿Estás confiando en el Señor a pesar de que las circunstancias adversas, o estás confiando en el Señor a pesar de las circunstancias adversas que pueda estar pasando en este momento? ¿Tienes una fe digna de que otros le imiten? Hermanos, hasta aquí
hemos visto que la gran promesa del Cristo inmutable fue testificada por los pastores y hemos visto de qué manera. Y ahora veremos el segundo punto y último, que la gran promesa del Cristo inmutable es sostenida por su propia persona. ¿Y qué quiero decir, hermanos, que la gran promesa del Cristo inmutable es sostenida por su propia persona? Que este Cristo inmutable, Él mismo es la fuente y la motivación para ser sostenido. ¿Y cómo podemos deducir? Por lo que vamos a seguir leyendo a continuación. El versículo 8, miren lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este versículo tiene una gran conexión con los pastores del versículo 7, que ya murieron. Pero, ¿quién nunca muere, hermanos? Sí, el Señor Jesús, quien desde el comienzo de este libro de Hebreos, el autor nos dice, hablando de Jesús, que Jesús es aquel que permanece, que sigue siendo el mismo, y tus años no acabarán. Hebreos 1, 11 y 12. Jesucristo, hermanos, es el eterno. Y este versículo, para muchos estudiosos, constituye la afirmación más grande sobre la inmutabilidad del Señor Jesucristo. La declaración más extrema en cuanto que Cristo no cambia, es inmutable, tan igualmente como Dios. Todos pueden pasar, todos pueden cambiar, pero menos el Señor Jesucristo. Y estos pastores indudablemente se sostuvieron en este Cristo inmutable. En Él tenían toda sus esperanzas. Estos pastores fueron fieles en la generación que les tocó vivir, porque Jesucristo era fiel con ellos, y ellos, en esa fidelidad que tenía Jesucristo, ellos podían ser animados a seguir siendo fieles, ¿no? Ahora estos pastores indudablemente ya no están. Pero sabemos quién sí sigue estando con nosotros. Indudablemente aquel que sostuvo. Y no ha cambiado para nada. ¿Ok? Si bien es cierto que ya no podemos acudir a estos misioneros que llegaron aquí a República Dominicana, porque ya están con el Señor. Pero ¿a quién podemos acudir? Al Señor Jesús, quien sigue estando con nosotros como lo estuvo con ellos, ¿no? Agradecemos a Dios por aquellos hermanos que nos trajeron el Evangelio, que vinieron y pudieron sembrar la palabra de Dios y fundar los templos bíblicos aquí en este amado país. Ahora, el recordar esto quizás para algunos que conocieron a estos misioneros les llena de nostalgia. ¿Cuánto nos hubiera gustado que estos misioneros estén con nosotros en estos 100 años? Pero ya no están. Ahora estamos en el 2020, muy diferente a 1919 cuando comenzaron a llegar los primeros misioneros a este país. Ahora en el 2020 hemos visto de que tenemos otra tecnología. Todo ha cambiado, muy distinto a lo que fue en 1919, comenzando el siglo XX. Y sigue cambiando. E indudablemente hay cosas que están cambiando para bien y otras cosas para mal. Pero ¿quién es el único que no cambia? El Señor. Sí, el Señor fiel, inmutable. Aquel Señor que estuvo con los hermanos Arthur Peterkin, los hermanos Ralph, los hermanos McIntosh, Mr. Ray, el mismo sigue estando también con nosotros, ¿no? Como dije al empezar este sermón, es bueno mirar hacia atrás. Yo creo en la buena tradición, pero cuidado con irnos a los extremos también, de glorificar tanto el pasado, sacrificando el tiempo presente. Debemos recordar el pasado, pero no a costa de sacrificar el tiempo presente, hermanos. Seamos fieles a la tradición, pero no al tradicionalismo. Porque este Cristo inmutable, que realmente usó a los pastores hace décadas aquí para que llegue el Evangelio a este país, Él sigue edificando su iglesia, ¿no?
Porque Dios no está pensando resucitar pues ni a los héroes de Hebreos capítulo 11 y menos a los misioneros que llegaron y que ya están en la presencia del Señor, ¿no? Porque el Jesús que aconsejaba a ellos, que les daba luz a ellos, ese Jesús sigue estando aquí con nosotros. El Cristo del ayer está también con nosotros, con los siervos que hoy día tenemos, con los ancianos que hoy día tenemos, con los líderes ministeriales, con las mujeres. Ese mismo Cristo está con todos ellos. Si ahorita ustedes miran en el Zoom, que ahorita nos reunimos por Zoom, a todos los ancianos, a todos sus líderes, todos sus misioneros, Cristo está con ellos como estuvo con los misioneros del pasado. ¿Cuál fue el secreto de estos misioneros? Creer en el gran Cristo que no cambia. ¿En qué se está sosteniendo hoy día tu vida? En segundo lugar, hermanos, la gran promesa de Cristo inmutable que se sostiene en su propia persona se puede ver también en su sacrificio. Versículo 9. Aquí vamos a ver, hermanos, que el sacrificio de Cristo es la garantía para que su promesa de sostenimiento siga vigente. Lo que Cristo hizo en la cruz es la garantía. Miren, leamos, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. El versículo 8 que acabamos de leer, hemos visto de que Jesús es el mismo por los siglos y los siglos. Y así como sostuvo a los pastores del ayer, así también está con nosotros. Entonces, si Jesús sigue siendo el mismo y Él no cambia, su doctrina tampoco, hermanos, cambia. Y por esta razón, el autor de Hebreos exhorta a los receptores de esta carta. Les dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuidado con lo novedoso. Recuerdo a un misionero que ya partió a la presencia del Señor en mi país, don Gordo Wakefield. Siempre me quedó bien marcado cuando él me enseñó y me decía, ¿cómo discernir si lo que estás escuchando está conforme a la doctrina del Evangelio de Cristo? Él decía, si es verdad, no es novedad. Y si es novedad, no es verdad. Ahora, ¿cuáles son estas doctrinas diversas y extrañas? Por lo que leemos a continuación, si seguimos leyendo este versículo 9, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. O sea que estas doctrinas extrañas y diversas están relacionadas con las viandas. ¿Y qué cosas son las viandas en este contexto que está escribiendo el autor de Hebreos? Tiene que ver con el sistema levítico religioso, con los cultos litúrgicos que ellos tenían, ¿no? Ellos en el tabernáculo presentaban pues una serie de sacrificios, ofrendas, comidas, bebidas, ¿no? Pero que ahora sabemos que tenían su significado en su tiempo, pero no podía ser perfecto a nadie. Y aquí el autor de Hebreos nos está exhortando a no dejarse llevar ni prestarle atención a estos sistemas religiosos. Como dije, cumplieron su propósito en su tiempo. Pues lo prioritario ahora es la gracia de Dios. Como leemos aquí en el versículo, ¿no? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, no con religiones visibles externas, sino con la gracia. Porque estas cosas externas, dice, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y es que, hermanos, el Evangelio no tiene que ver con lo que yo hago, no tiene que ver con viandas, sino tiene que ver con lo que Cristo hizo. Ya Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Y Hebreos es muy claro, ¿no? Si ustedes se han familiarizado con el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos el Señor Jesucristo puso fin a los símbolos externos del sistema levítico.
Y el autor de Hebreos se ha dedicado pues a hablar casi en toda esta carta a hablarnos del fin del sistema religioso de los judaizantes, ¿no? Aunque hay que tener cuidados. En estos momentos está apareciendo un grupo herético que se hace llamar Raíces Hebreas. Aquí en el Perú ya están, y que su mensaje es volver al judaísmo, raíces hebreas, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidados con ellos. El autor de Hebreos nos advierte que estas cosas externas nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y cuando damos énfasis, hermanos, en las cosas externas, podemos caer fácilmente o en el legalismo de los fariseos o en el ascetismo de los paganos. ¿Ok? Y esto realmente es rechazar el evangelio. O si tú estás en la iglesia y estás metiéndote en estas religiones o vía espiritual basado en formas, en externalidades, es caer de la gracia, ¿no? Cuidémonos de hacer alarde de una espiritualidad que solo consiste, hermanos, en formas externas, como bautizarse, tener un himnario, ¿ok? Dar mi ofrenda o mi diezmo, o usar mantillas o cubiertas, como se dice en mi país. Porque podemos tener todas estas cosas externas en nuestra vida, cosas visibles en nuestra vida, sin que el evangelio haya penetrado en nuestro corazón. Y es donde Dios realmente quiere morar, ¿no? Desde ahí Él quiere hacer el cambio. ¿En qué confías para tu salvación? ¿Tienes un cristianismo que se reduce a actos externos? Si hoy el Señor te llamara a su presencia, ¿a dónde te irías? ¿Confiarías en tus actos religiosos, que fueron muchos, o únicamente en lo que Cristo hizo por ti? Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que se sirven al tabernáculo. ¿Cuál es este altar, hermanos? Indudablemente es un altar muy diferente que se encontraba en el sistema levítico de los judíos. Los altares, no solamente en el pueblo de Israel en aquellos tiempos, sino aún en los templos paganos, pues eran altares muy vistosos, ¿no? Llenos de imágenes, pinturas, muchas cosas. Pero el autor de Hebreos dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces es un altar diferente, e indudablemente este altar, más que todo, es un altar espiritual. Y indudablemente está referido a lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio de Cristo, que es realmente el altar que nosotros tenemos y que es mejor que el altar que tenían los levíticos, ¿no? Ahora, los creyentes recordamos el sacrificio de Cristo a través de la cena del Señor. Una ordenanza que es celebrada en todo el mundo por la Iglesia de Cristo, ¿no? Y de una manera especial por los templos bíblicos, que lo hacemos cada primer día de la semana, ¿no? Donde participamos todos los creyentes que hemos creído en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y que ahí hemos encontrado nuestra vida, nuestra verdadera identidad, el perdón de pecados, ¿no? Y de este altar no tienen derecho a comer aquellos que siguen participando de las comidas ceremoniales del judaísmo, o siguen metidos en sistemas religiosos, litúrgicos, de cosas externas nada más. Entonces, el versículo 11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y aquí, hermanos, se está haciendo una referencia a los sacrificios que se hacían en el culto levítico, ¿no? Que era un sacrificio por el pecado, donde se traía un becerro, se llevaba al tabernáculo, se derramaba ahí su sangre, se rociaba, había toda una ceremonia para hacer, y luego casi todo su cuerpo era llevado fuera del campamento, ¿no? Donde se llevaban las cabezas, las patas, las vísceras, el estiércol. Esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 4 y otros pasajes más, que eran quemados fuera del campamento, ¿no? ¿Y por qué eran quemados estos cuerpos de estos animales fuera del campamento? Porque estos animales simbólicamente llevaban el pecado del pecador, ¿no?
y por lo cual estos cuerpos eran considerados inmundos, ¿no? Y tenían que ser separados de Dios y del pueblo de Dios, tenían que ser llevados fuera del campamento, ¿no? Así que estos animales simbólicamente, pues, podíamos ver al pecador, ¿no? Que en su pecado merecía ser quemado, ser llevado al infierno, ¿no? Excluido de la presencia de Dios, porque el pecado contaminaba todo y ya no servía para nada, solamente para ser quemado. Ahora, recordamos que los sacrificios levíticos eran simplemente una sombra del verdadero sacrificio que iba a venir y que iba a traer realmente limpieza al hombre pecador, ¿no? Y que ahora lo vamos a ver más claramente en el versículo 12, ¿no? Si podemos leer el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí el autor de Hebreos nos hace ver claramente que Jesús es el cumplimiento de los sacrificios del Antiguo Testamento y que este sacrificio Jesús lo padeció fuera de la puerta. Y es así, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio, ¿qué nos dice de Jesús en cuanto a su crucifixión? Dice Juan 19:20, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Entonces, para ser crucificado, tuvo que ser llevado cerca de la ciudad, o sea, fuera de la ciudad. ¿Y qué nos quiere comunicar el autor de Hebreos con que Jesús padeció fuera del campamento? Que así como los cuerpos de estos animales eran quemados fuera de la ciudad, ¿el cuerpo de Jesús también fue quemado? No, literalmente no fue quemado el cuerpo de Jesús. Pero sí podemos ver que el autor de Hebreos entiende que el cuerpo de Jesús fue llevado fuera de la puerta al Gólgota, llevado como un criminal, cargando una vergonzosa cruz para ser crucificado fuera del campamento. Jesús no murió dentro del templo, como los becerros, ¿no? Que eran sacrificados dentro del tabernáculo, pues Dios lo llevó a morir fuera del templo de Gólgota, fuera del templo en el Gólgota, perdón. Y esto nos hace ver cuán pecador se hizo Jesús por nosotros, ¿no? Recordamos ese versículo tan conocido, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y como dice Isaías 53, me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Fue despreciado y rechazado. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Así fue llevado Jesús fuera del campamento. Su muerte fue realizada realmente con maldición. Una pregunta que podemos hacernos en este momento es, ¿cuánto ha afectado tu vida al saber que Jesús sufrió por ti? De esta manera sufrió. ¿Cuán renovado sales cada vez que participas de la cena del Señor? Cuando miramos una vez más la copa y el pan. ¿Sigues motivado por lo que Jesús padeció por ti? ¿O te has olvidado del precio que tuvo que pagar Jesús por tus pecados? Cuidado, hermanos, que pisoteemos la sangre de Cristo. Y si participamos así de la cena del Señor, estamos comiendo juicio. Hay una advertencia. En tercer lugar y último, hermanos, la gran promesa del Cristo inmutable que se sostiene en su propia persona se puede ver también en su llamado. Versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Este es un llamado, hermanos, a pagar un precio si quieres disfrutar de la gran promesa del Cristo inmutable. El precio que hay que pagar es salir y llevar su vituperio. Como dice aquí, salgamos pues a él fuera del campamento. Este es el primer precio. Esta es la primera vez que el autor es tan claro para decirle a los receptores que salgan fuera del campamento. Esto quiere decir que salgamos del sistema religioso de los judíos.
Y para los receptores de esta carta era tener que pagar el precio y ser rechazados por su propio pueblo, porque no sería fácil para un judío que se había convertido a Cristo. Hasta aquí el autor de Hebreos ha estado sustentando la superioridad de Cristo. Y aquí, al sustentar que Jesús murió fuera de la ciudad, está diciendo que Jesús está fuera de los confines del judaísmo. Por lo tanto, los hebreos tenían que salir del viejo sistema del judaísmo. Ya Jesús lo había dicho, ¿no? No podemos echar vino nuevo en odres viejos. Vino nuevo tenemos que echarlos en odres nuevos. En resumida cuentas, hermanos, la vida de fe siempre contiene el principio de salir. Tenemos que realmente un llamado de salir, a dejar atrás esos puentes que nos ataban a la vida vieja, ¿no? Para a fin de encontrar la gran ciudad de Dios, ¿no? Ahora, hermanos, lo positivo de pagar este precio, de tener que salir, no es salir por puro capricho. Es salir porque afuera está Cristo. Cristo fue llevado fuera del campamento. Y vamos a encontrar afuera a la fuente de vida. Salir del sistema religioso que hemos estado, ¿no? Entonces, salimos porque encontramos algo más maravilloso, ¿no? Alguien ha dicho que el cielo es cielo porque ahí está Jesús. Si Jesús estuviera en el infierno, entonces el cielo es fuera del infierno, porque ahí está Jesús. ¿Estás dispuesto a salir de tu campamento religioso lleno de formalidades, de ritos, de liturgias para ir a Jesús, fuente de vida? ¿O te sientes cómodo en tu campamento religioso lleno de normas, de liturgia, de formalidades, sin vida y sin censuras? Así que la gran promesa del Cristo inmutable nos lleva, hermanos, a pagar un precio, a salir fuera del campamento. Y un precio más, llevando su vituperio. Termina el versículo 13. Hermanos, una vida de fe sin formas, donde dejamos liturgias y todo ello, o cosas ostentosas, siempre va a ser objeto de censura y desaprobación por los religiosos, ¿no? Porque aquellos que practican una religión llena de formalidades, les incomoda cuando nosotros dejamos a un lado todo ello. A la religión siempre le gusta lo visible, lo tradicional, lo externo, los ritos, las liturgias, aunque no haya cambio en el corazón, ¿no? Israel era así, ¿no? Era un pueblo de muchos ritos, liturgias, aunque su corazón seguía igual. Este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Como fueron también los fariseos en el tiempo de Jesús, ¿no? Y aún la historia se ha confirmado cómo son la vida de los religiosos, ¿no? De ahí algunos dichos muy populares, ¿no? No sé si a lo menos aquí en Perú escuchamos decir, la mona aunque se vista de seda, mona queda, ¿no? O como dice también otro dicho, ¿no? El hábito no hace al monje. Entonces decirle a los religiosos que todos los caminos conducen a Dios y que solamente hay un solo camino que conduce a Dios, es ser calificado por ellos como intolerantes, radicales, fundamentalistas. Y sobre todo en esta sociedad posmodernista que estamos viviendo, ¿no? Donde todo les ofende, ¿no? Estamos viviendo una generación, alguno dice, de cristal. Todo les ofende. Y esta fue la experiencia de los primeros cristianos, hermanos, que comenzaron a vivir vidas diferentes de los que tenían los religiosos en su tiempo. Imagínense en aquel tiempo cuando los cristianos tenían que hablar del Dios que había llegado a la tierra y que murió en una cruz crucificado. Eso no era comprensible para la gente. ¿Cómo predicar a un Dios crucificado en una cruz? ¿Y que éste ha agradado a Dios? Más bien todo lo contrario, sería muy natural pensar que más bien la ira de Dios ha caído sobre este Dios que ha muerto en una cruz. Pero tenían que predicar los cristianos, aun cuando de repente la gente se podía burlar de presentar a Cristo sepultado, muerto en la cruz por nuestros pecados, sepultado.
Así que, hermanos, estos religiosos no podían entender quizás que la ira de Dios tuvo que caer primeramente en su Hijo para que podamos ser perdonados. Como alguien dijo, Dios tuvo que tratar a su Hijo como si Él hubiera tenido la vida del hombre pecador, para que trate al hombre pecador como si hubiera tenido la vida de su Hijo sin pecado. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser un seguidor de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser considerado un intolerante por decir que Cristo es el único camino? ¿Estás dispuesto a llamar pecado a lo que Dios llama pecado, aun cuando la mayoría de nuestra sociedad no lo considere pecado? Hermanos, la gran promesa del Cristo inmutable nos lleva a pagar un precio, como es salir del campamento y llevar su vituperio. Y la razón para pagar este precio lo encontramos en el último versículo, 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hermanos, la razón para salir del campamento religioso y llevar su vituperio es porque no vivimos para esta vida que es tan pasajera, sino que vivimos para llegar a nuestra verdadera casa, la que está por venir, aquella que dice Hebreos, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la ciudad que nosotros anhelamos. Hermanos, no podemos vivir para esta vida que es pasajera, cambiante, como si el todo de nuestra vida está aquí. Jesús nos advirtió, el que halle su vida, la perderá, mas el que la pierde por causa de mí, la hallará. Siempre recuerdo de aquel misionero que estuvo 40 años en el África. Cuando vi esta historia me dejó muchas lecciones y me impactó. 40 años en el África. Y cuando regresa después de 40 años a su país, justo en la embarcación que venía, también venía el presidente de los Estados Unidos, que se había ido una semana a hacer safari en el África. Cuando llegó al puerto, multitud de gente salió a recibir al presidente, que venía de una semana de safari en el África. Y cuando el misionero bajó de la embarcación, no hubo ni un solo miembro de su iglesia para esperarlo y recibir. Dice que esto lo deprimió al misionero. Su esposa, que estaba a su lado, trató de animarlo y él estaba en silencio. Al final se refugió en su cuarto, estaba triste. Pero después del mediodía salió con otro rostro, contento y alegre. Y le dice a su esposa, querida, ya sé por qué nadie nos recibió en el puerto. Y le dice, esposa, ¿por qué? Es porque he entendido, después de haber estado con el Señor, es que todavía no he llegado a casa. Hermanos, no debemos vivir para este tiempo pasajero. Debemos hacer tesoros en los cielos. Cuando miraremos a nuestro Salvador. Y no solamente lo miraremos, sino también reflejaremos. Hermanos, termino este tema que he titulado La gran promesa del Cristo inmutable. Y lo hemos visto que la gran promesa de Cristo inmutable ha sido testificada por los pastores y sostenida por su propia persona. Hermanos, hemos visto que en estos 100 años en República Dominicana, indudablemente Dios ha sido fiel. El Jesús de ayer que nos dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa, como vimos en la prédica, sostuvo a los misioneros que comenzaron a llegar desde 1919. Y ahora que estamos en el 2020, ¿en qué nos seguiremos sosteniendo si el Señor Jesús no regresa hoy o no viene mañana? ¿Nos seguiremos sosteniendo en el Señor Jesús que se sostuvieron nuestros hombres del pasado? ¿Seguiremos dejando a Dios que siga escribiendo la historia de la iglesia en República Dominicana a través de nuestras vidas? ¿Dejaremos que el Cristo inmutable siga fluyendo por medio del canal de nuestras vidas? En estos 100 años, Dios ha usado a muchos de sus hijos, dándoles
solamente una vela de vida. Y por amor a Dios, con esa sola vela de vida, estos hombres han consumido sus vidas sirviendo al Señor. ¿De qué tamaño está la vela de tu vida? ¿Está a la mitad? ¿Está por acabarse? ¿Cómo vas a decidir que termine? ¿Alumbrando donde hay luz o alumbrando en la oscuridad? ¿Cuántos lugares hay todavía en República Dominicana que falta que llegue el Evangelio, falta que llegue la luz, están en oscuridad? ¿Cuánto todavía falta en República Dominicana? Si vas, hazlo. La pregunta es, ¿irás? Y si vas, sostente en la gran promesa del Cristo inmutable. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y muchas gracias. Damos gracias a Dios por la segura garantía de sus promesas. Promesas que encontramos a lo largo de toda la Escritura y nos dan confianza, sobre todo porque Él las cumple todas. ¿Cuánto hemos aprendido en esta noche sabiendo que si hoy celebramos 100 años es porque Él ha sido fiel a su palabra y la promesa de estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo? Él es fiel y lo seguirá haciendo. Lo hemos visto hoy desde la perspectiva de sus promesas, que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si estás convencido o convencida de que sus promesas también te han traído hasta aquí, coméntalo aquí debajo y entonces bendecirás a otros dando testimonio de nuestro Dios de pactos. Y así es como cerramos nuestra tercera jornada de celebración. Mañana nos espera nuestro último día y estamos muy ansiosos de que estemos todos juntos reunidos. Recuerda, estaremos iniciando a las 10 de la mañana y podrás vernos desde tu iglesia o desde este mismo canal. Yo estoy contando las horas, ¿y tú? Yo también, Julie. Y si tú también quieres celebrar con tus hermanos, no te lo pierdas. Y acompáñanos nuevamente en esta gran celebración. Buenas noches y hasta mañana. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eres el más hermoso. 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 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos.